Listo, mis hermanos. Llegamos ahora al final de los Megilot, el final de esta sección de los 5 libros o rollos festivos que se leen en las varias fiestas de Israel. Y ahora vamos a considerar el libro de Esther. En primer lugar, tenemos al principio, tenemos Ruth, que es Pentecostés, cantar, que es Pascua. Que de ahí tenemos, que viene después, Eclesiastés, que es tabernáculos. De ahí tenemos lo que acabamos de ver, que es Lamentaciones, conmemoración de la destrucción de Israel, de Jerusalén. Y ahora tenemos Esther. ¿Y qué fiestas? ¿En qué fiestas se lee? Una adivinanza. Semana Santa. En Purim. Purim. Sí, el que se establece en el libro mismo. Purim. Entonces vemos esta estructura. Aquí corresponde con esas fiestas. Como hablamos, eso es probablemente una. Entonces, dos comentarios en cuanto a esto. Uno es una tradición, parece un poco posterior al tiempo del Nuevo Testamento, pero es algo interesante. Y algunos autores han indicado que fue una técnica pastoral. Más o menos. Sí, está bien. Los miércoles no tenemos tanto. Entonces, algunos lo han identificado como una decisión pastoral. Como por ejemplo, ¿cómo podemos recobrar o utilizar en nuestra vida como comunidad el video de Cantar de los Cantares? ¿Cómo puede hacer eso una parte continua de nuestras vidas? O de Eclesiastés. Porque cuántas veces en nuestras iglesias pasamos por alto muchas partes de las escrituras por buen tiempo. Entonces, una manera pastoral, práctica, que los judíos buscaban asegurar una parte en la vida, una porción de la vida del pueblo, era poner esos libros en las ceremonias, agregarlas a las celebraciones de las varias fiestas de Israel. Entonces, fue una decisión práctica, algunos han dicho muy ingeniosa, que era que aseguraba que Eclesiastés, Cantar de Cantares, Lamentaciones, no fueran descuidadas, que son parte del canon, son para nosotros, y ahora su lugar, su actividad, su lugar activo, rol activo en la vida del pueblo es seguro. Entonces, notamos otro detalle aquí en cuanto a la conexión entre Ruth y Esther. Estos son poesías, ¿cierto? Casi todo poesía. Cantar, Eclesiastés, Lamentación. Aquí con un poco de narrativa, cuando el rey habla de su vida, pero casi todo es poesía, literatura de sabiduría, canciones, sabiduría. Entonces, quizás incluso podemos notar cierta estructura clásica. Aquí tenemos la historia, solo en cuanto a género. Quizás también podemos señalar más en cuanto al tema y todo eso. O quizás el lenguaje. De ahí tenemos canciones de sabiduría. Regresamos a las canciones ahora de lamento. Canciones de amor, lamento. Y regresamos a la historia o la narrativa. Pero no estoy tan seguro de esto, pero esto sí podemos señalar, por lo menos el inclusio histórico de Ruth y Esther, que las dos mujeres se presenten como mujeres de Proverbios 31. Las dos son mujeres sabias, mujeres que son fundamentadas en una obra de salvación de Dios. Las dos, incluso en el contexto de un tipo de éxodo, el tema de éxodo se encuentra en las narrativas de los dos. Ruth tiene que pasar por un tiempo de exilio y éxodo. Esther también está en medio del éxodo y hace una obra de nuevo éxodo en medio de eso. Entonces, hay muchos temas y conexiones entre los dos libros. La idea de la providencia divina es algo que controla también los dos libros. Como ella, por suerte,
se encontró con el campo de Booz. Es parte de cómo Dios iba guiando. Y aquí el libro de Esther también. Ella estaba ahí justo por este tiempo. Aunque no dice explícitamente porque Dios lo guiaba así, pero esa es la suposición de que hay una mano providencial guiando las circunstancias que pone a Esther justo en ese tiempo, justo para ser ella la escogida por el rey. Ella vivía en ese tiempo cuando Amán estaba buscando destruir a todos los judíos. Qué providencial, que justo en el momento cuando se necesitaba, ella fue exaltada a una oportunidad, a un lugar donde pudo haber hecho, pudo hacer algo para hacer una diferencia. Esa idea de las providencias, también providencia, éxodo, mujer sabia, muchos temas que conectan las dos narrativas al principio y al final. El libro se ha discutido también en cuanto a su canonicidad. Junto con Eclesiastés, quizás Esther es uno de los libros más discutidos en la tradición judía en cuanto a su canonicidad. Esther es el único libro canónico que no tiene evidencia textual en los rollos del Mar Muerto. Entonces, eso puede indicar que Qumran no lo vio como canónico, o puede indicar que simplemente no tenemos toda la evidencia que hay, porque nadie diría que los documentos que tenemos son todos los documentos que tuvieron en esa comunidad, ¿cierto? Esa es la suposición que tenemos que hacer cuando usamos ese argumento de silencio como algo definitivo. No tuvieron entre los manuscritos que tenemos, entonces nunca existió. No podemos decir eso. Pero sí es algo notable, porque sí tenemos muchos, pero que nunca aparece. Entonces puede ser que no lo recibieron, pero no completamente. Sin embargo, la mayoría de judíos y cristianos han afirmado su canonicidad. Y, por ejemplo, en la numeración de 24 libros, Esther está ahí. Incluso en los de 22, Esther está ahí. Unos argumentos en contra de la tradición judía, que vienen de parte de la tradición judía, es su invención de una nueva fiesta, que parecen que está agregando algo al Pentateuco, a la Torá, están agregando otra fiesta. Y también otros señalan el problema teológico, que el libro no presenta un problema teológico como tal, pero el hecho de que no presenta un tema teológico, problema teológico es el problema. Es decir, que no menciona explícitamente el nombre de Dios. Incluso los nombres de las personas no son conectados con los nombres de Dios, como en muchos otros libros. Entonces, Dios realmente no aparece explícitamente en el libro. Incluso una forma del libro, la forma griega del libro, parece haber notado ese problema y trató de arreglar ese problema por agregar otras partes donde Dios aparece explícitamente en la versión griega del libro de Esther. Como los otros Megillot, vemos una mujer como el personaje primario. Este libro era leído durante el tiempo de Purim y Esther se relaciona con la mujer de Proverbios 31 en 1.19 y 2.15. Ruth y Esther son muy parecidos en su virtud y temor a Dios. Ruth y Esther sirven como ejemplos reales, es decir, concretos, de la mujer virtuosa, quien está descrita en términos más abstractos. Entonces tenemos la generalización de Proverbios 31 y ahí tenemos un caso concreto de cómo se ve eso en la vida normal. Ruth y Esther. También el consejero del rey le avisa que encuentre a otra compañera. Esta palabra compañera ha aparecido en muchas partes de los Megillot, en lugar de Vasti. Entonces, en lugar de la reina, busca otra compañera para el rey. Esta palabra viene de la misma raíz que el nombre de Ruth. Y ambas son presentadas como mujeres que temen a Dios, en Ruth 2:12 y Esther 4:14. Además, se nota la importancia de las puertas en Esther y Proverbios 31, como las personas hay en las puertas, como allí Mardoqueo escucha el complot en contra del rey. También Esther se relaciona a Daniel. Son los únicos libros que ocurren completamente fuera de Palestina. Algo interesante. En medio de ese contexto del exilio, incluso el libro entero se toma su lugar en exilio. Ezequiel también se sitúa fuera de Israel, pero a través de los movimientos visionarios
él es transportado a Israel. Entonces sí pasa, por lo menos en visión, en Israel, pero él mismo está en Babilonia. Ese libro toma lugar en Susa, casi 200 kilómetros al norte del estuario del río Éufrates y el Golfo Persiano, la capital del imperio persiano durante el reino de Jerjes o Asuero en la Biblia. El imperio persiano derrocó a Babilonia en 538 por Ciro el Magno, quien unió a los medos y los persianos. Después de él había Cambises, Darío y Jerjes. Jerjes fue el rey entre 486 y 465. Los eventos ocurrieron entre este tiempo. Según 1.1, Jerjes reinaba sobre casi toda Asia, desde India hasta Etiopía. Darío y Jerjes lucharon contra Grecia, tanto como la cautividad. No había uno solo regreso a la tierra de Palestina. Después del decreto de Ciro, no todos los judíos regresaron. El primer regreso ocurrió en 536. Esdras regresa en el año 7 de Artajerjes I, en 457. Y Nehemías viene en 445. Entonces hay 3 deportaciones y por lo menos 3 momentos en que personas regresan. Hay el regreso inicial con Josué y Zorobabel. De ahí al segundo con Esdras y de ahí Nehemías regresa después. Entonces, vemos 3 momentos de regreso también. En 483, el rey tiene una fiesta larga para demostrar su gloria y quizás para levantar apoyo para sus guerras contra Grecia. Algunos han sospechado esto, o no sospechado, pero han especulado. Y después de emborracharse, llama a Vasti, la reina, que venga para mostrarle a la gente su belleza. Entonces, en un sentido, para simplemente tratando a su mujer como objeto, pero ella no viene. Por si acaso, las otras mujeres del reino empiezan a rebelar contra sus esposos. Jerjes despoja a Vasti y busca un reemplazo. Para reemplazarla, decreta que todas las doncellas se purifiquen y vengan para que el rey pueda seleccionar una mujer para ser su esposa. 480, el año antes del casamiento de Esther y Jerjes, Jerjes perdió una batalla contra los griegos. Esa guerra contra los griegos empezó en Darío, pero no fue exitoso hasta Artajerjes el primero después. En 479, es posible que era una respuesta a ese fracaso que los hombres en la puerta complotaban a asesinar al rey. Entonces, quizás por su fracaso en esa guerra, entonces la fiesta original, quizás para levantar apoyo para esta guerra, de ahí haberlo perdido y ahora buscar, ahora tratando de salvar algo de su reputación, y encuentra que hay enemigos y personas buscando asesinar al rey, quizás por sus fracasos militares. Pero Mardoqueo, el primo de Esther, de la tribu, o primo como tío, quizás, de Esther, siendo de la tribu de Benjamín, quien había adoptado a Esther como una hija, le avisa al rey del complot y él es recompensado. La familia de Mardoqueo fue exiliado en la segunda deportación con Joaquín. En capítulo 3 nos introduce a un hombre quien es el gran antagonista de la historia, Amán. Amán, él se promociona y el rey dice que todos lo alaban. Pero Mardoqueo no se dobla delante de Amán. Por esto Amán complota matar a Mardoqueo y todos los judíos como él. En capítulo 4 los judíos lamentan el decreto y Esther. Es el decreto de que todos los judíos sean matados, los que son en contra del rey. Y Esther, o también su nombre es Adasa, decide ir delante del rey a pesar de las consecuencias posibles que puedan sobrevenir a ella. Se entrega a la providencia de Dios. Lo que sea, será. Esther prepara un banquete para el rey y Amán.
Y aquí planifica otro banquete para el próximo día. Amán sale jactándose de tener las riquezas y la promoción y de poder encontrar también favor ante la reina. Pero la única cosa que le falta es la muerte de Mardoqueo. Esta noche el rey no puede dormir por la providencia y lee en las crónicas que Mardoqueo lo había salvado, pero se lo había olvidado, que no le había recompensado lo suficiente. Por eso quiere recompensar a Mardoqueo y honrarlo públicamente. Por eso le pregunta a Amán, el gran enemigo de Mardoqueo, qué haría para honrar a alguien que le había salvado. Entonces Amán, en su orgullo y arrogancia, piensa que el rey está hablando de él por toda su gloria. Entonces dice que le daría la mejor ropa, el mejor caballo, lo llevaría con los símbolos del rey para ir por toda la ciudad en un gran desfile, para que todos se doblen delante de él. Y a su desmayo, Mardoqueo se honra de esta misma manera de lo que Amán quería disfrutar. Mardoqueo recibe, e incluso Amán mismo tiene que dirigir ese desfile para la gloria de Mardoqueo. Capítulo 7, encontramos el banquete en que Esther confronta el complot de Amán. Se cuelga al final del capítulo, irónicamente, en la horca que él había construido para matar a Mardoqueo. Capítulo 8 tiene el revocamiento del decreto anterior contra los judíos, pero no puede revocar el decreto. Pero se vuelve a decretar que los judíos tienen el derecho de defenderse contra sus enemigos y los despojan. Capítulo 9 muestra la victoria de los judíos, sus despojos de sus enemigos y la institución de Purim, una nueva Pascua. Entonces, en un sentido, la invención de una nueva fiesta no va en contra de la Torá, sino sigue el patrón de la Torá. ¿En cómo hace eso? Es una nueva Pascua. Es una nueva, en un sentido, una nueva Pascua, celebrando como Dios los salvó de Egipto y ahora como Dios los salvó de este nuevo tipo de éxodo. El libro se divide en tres secciones principales. Tenemos la elevación de Esther, su exaltación a ser reina en 1 y 2. Vemos Esther como el libertador en 3 a 7. Su plan, su involucramiento con el rey de 3 a 7. Primero, el decreto es hecho. Mardoqueo trata de como convencerle. El pueblo lamenta y ella decide ir delante del rey y hacer toda la obra. Y de ahí se establece la fiesta de Purim. El pueblo es librado. El autor del libro es muy difícil de determinar. Los decretos de Esther y Mardoqueo en capítulo 9 tal vez contenían una forma precanónica de este libro, pero su forma final no se atribuye. Una de las técnicas literarias más llamativas es el uso de la ironía. Vemos esto en el decreto en contra de los judíos, pero la reina es judía. Esa es ironía, que está buscando matar a todos los judíos cuando la persona que ha escogido como la mejor y más hermosa y más sabia de todo el pueblo es también judía. También vemos eso en la jactancia de Amán, de ser invitado al banquete de la reina, que realmente fue para su condenación. No fue por algún favor o algún honor para él, sino fue un deshonra para él que fuera invitado, pero no lo sabía. También se ve en el deseo del rey de honrar a Mardoqueo, pero Amán piensa que es para sí. Entonces, él planea este gran desfile para su propio enemigo. También Amán prepara para ahorcar a Mardoqueo, pero él mismo es ahorcado en la misma horca. Y por fin, en la inversión de los efectos del decreto, que servía originalmente para su destrucción, pero terminó en la gloria y honor de los judíos ante los ojos de todos los demás. Fue diseñado para la destrucción de los judíos, pero con la adición del segundo decreto llevó a cabo la exaltación de los judíos. Este hecho es clave para la teología del libro también. Vemos que Dios frustra los planes de los malvados y protege a su pueblo. Un tema muy importante del pueblo en medio de Éxodo, en medio de la opresión de jueces, en medio
de David, la vida de David también, y en medio del exilio. Los profetas también hablan de eso, ¿ok? Aunque sean oprimidos, el Señor los va a salvar. Dios lucha a favor de su pueblo. El reino de su providencia derroca a todos sus enemigos para el bien de su pueblo. Vemos la importancia de esta ironía en 9 y 22, 9:1 y 22. Dice, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Y termina el capítulo, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno. Entonces, el día que iba a ser su destrucción, recibieron paz de sus enemigos. El día que iba a ser para tristeza, fue de alegría. Y el día que fue de luto, terminó siendo un día feliz. Entonces vemos la ironía. Aunque Dios no se menciona explícitamente en el libro, su huella está en cada parte. Si aplicamos los principios enseñados en los primeros libros sapienciales, podemos ver claramente que como estaba trabajando en la vida de Job, detrás de las escenas, también en Ruth, vemos que está obrando también en Esther. Ese libro nos muestra la misma providencia de Dios que vimos en estos otros libros, o incluso Eclesiastés, que está señalando que Dios está en control de todas las cosas. Y eso es, aunque no podemos entender lo que está haciendo, eso es parte de la... Entonces, eso es algo interesante, la perspectiva que Eclesiastés nos da para entender el libro de Esther. Eclesiastés está diciendo, entre muchas otras cosas, que Dios está controlando todas las cosas. Dios está en control de los tiempos, de los días, y aunque hay sufrimiento, aunque hay opresión, aunque hay dificultad, es mejor servir al Señor. El Señor hace que lo bueno que los malvados disfruten sea al final para su pueblo. Ese tipo de inversión que sucede escatológicamente al final, en el día del juicio. Y en último vemos una muestra de esto en el libro de Esther. Dios en su providencia controlando las cosas, los malvados buscando elevarse, pero Dios guardando, preservando y dando la bendición a su pueblo que le teme y que le agrada. Esther se entrega a la providencia de Dios como Job o como el predicador Kohelet. Según Walter Kaiser, encontramos muchos verbos pasivos en el libro. Entonces, una forma en que Dios aparece es a través de los verbos pasivos. Son pasivos divinos. El agente anónimo de esos pasivos es Dios. Como por ejemplo, como el mes que de tristeza fue cambiado en alegría. Fue cambiado. ¿Quién lo cambió? Pues la idea es la providencia de Dios. Podemos ver su mano también cuando el rey no puede dormirse, hace que recuerde lo que Mardoqueo le había hecho, en 6:1 y 3. Se ve en la aceptación de Esther en la presencia del rey. Como él dice, hay personas que han muerto por esto, lo que voy a hacer. Entonces, solo si el rey decide darme su favor y su gracia, puede ser recibida. Entonces, Dios, quien tiene el corazón del rey en sus manos, como agua que él gira donde él quiera, es lo que sucede ahí. Entonces, los libros anteriores, en Proverbios, Job, Eclesiastés, Ruth, nos dan esa perspectiva de providencia, del control de Dios soberano sobre todas las cosas, que nos ayudan a entender lo que está pasando aquí. La caída de Basti fue una providencia que preparó el camino para la exaltación de Esther en ese lugar, porque justo en ese lugar donde podía salvar a su pueblo. La confianza en la providencia de Dios, o como los otros libros lo nombran, el temor de Dios, es un tema principal en este libro. Esa confianza se ve también en la respuesta del pueblo al decreto injusto. Ayunan y lamentan. ¿A quién? A Dios. Con la idea del ayuno y lamento del resto del canon, es difícil separar el ayuno y lamento de hacer una suplicación delante de Dios. Vemos el temor de Jehová en la reverencia de su pueblo. Dios se relaciona tanto con su pueblo que su gloria se relaciona con la suya. Vemos que mucha de la gente teme a los judíos. Esa idea del temor de Jehová ahora es el temor de su pueblo.
o el honor a Jehová, quizás en otros textos, ahora es el honor que uno da a su pueblo. Es interesante también que esa demostración de sabia providencia toma lugar en Persia, no en Palestina. A contraste de los conceptos paganos, Jehová no está restringido por fronteras nacionales, sino su providencia y soberanía gobierna sobre toda la tierra. Y también como Ezequiel habla, de que aún en medio del exilio Dios estará con su pueblo. Ruth y Esther forman un inclusio, como vimos, para los Megilot. Los dos tienen que ver con una mujer sabia que teme a Dios. También demuestra la obra redentora de Dios y cómo Dios rescata de la maldición, rescata de la muerte de los enemigos a su pueblo. Vemos los mismos temas de la fidelidad de Dios a su pueblo que vimos en los otros libros también. Es interesante la plenitud de los obstáculos al plan de Dios superados entre Ruth y Esther. Ruth enfoca más en la realidad de... ¿Qué? ¿Qué cosa? La simiente. Ah, sí, ajá. Pero voy a mencionar que los dos tienen ese enfoque. Pero Ruth se enfoca en los obstáculos que presentan una creación caída. La realidad de una hambruna, la muerte, la enfermedad. Esas cosas que, la necesidad de una buena cosecha. Todas esas cosas señalan que Dios incluso supera las hambrunas y la muerte misma para salvar a su pueblo. Y Esther, vemos el contexto de enemigos, que aún a pesar de los enemigos, Dios supera, incluso a pesar de que su pueblo está en Persia por sus propios pecados. Cuando busquen a Él y le teman a Él, el Señor salva. Esa historia es una afirmación gloriosa de la obra fiel de Dios a su pueblo. Vemos esta confianza en la afirmación de Mardoqueo. Porque si caes absolutamente en ese tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos. Entonces, ¿qué está diciendo? Dios va a salvar a su pueblo sí o sí. No hay opción, pero mejor es que tú seas parte de eso. En un sentido como Eclesiastés, ¿cierto? Dios va a hacer esta obra. Es mejor ser partícipe de eso. Mejor, porque quizás tú, justo en el lugar donde estás, es como Dios lo va a hacer. La idea de que Dios usa medios. Tenía confianza de que Dios iba a salvar a su pueblo. Y esta afirmación no es una duda de las promesas de Dios, sino es una afirmación de su fidelidad a sus promesas. Dios va a salvar a su pueblo. Como hizo en los jueces, como hizo en la vida de David, Dios va a salvar a su pueblo de sus enemigos. Pero Esther tiene una oportunidad gloriosa de ser instrumento de eso. Si ella no quiere, Dios puede hacerlo de otra manera. Dios va a salvar a su pueblo sí o sí. Pero qué glorioso que Esther puede ser parte de eso, en la providencia de Dios. Es posible pensar en el lenguaje del... Es imposible no pensar en el lenguaje del Éxodo cuando leemos este libro. Sobre todo cuando vemos el segundo decreto del rey en 8:11. Dice, en ellas el rey concedía a los judíos que estaban en cada ciudad el derecho de reunirse y defender su vida, de destruir, de matar y de exterminar al ejército de cualquier pueblo o provincia que los atacara, incluso a niños y mujeres, y de saquear sus bienes. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí en esta imagen? Hay dos imágenes que se unen aquí. En un sentido, es como el lenguaje de la conquista, del pueblo de Israel conquistando, teniendo un derecho de parte del rey de conquistar a todos los enemigos que se oponen a ellos. Y la imagen del Éxodo, de saquear sus bienes, sacar los despojos de sus enemigos. Todos los judíos de las 127 provincias de Persia iban a ser matados. Si esto hubiera pasado, esto habría sido incluido Esdras y tal vez Nehemías y sus linajes. También habría incluido todos los hijos de David. Por eso todos los padres de Cristo. Esa salvación es otro ejemplo de la preservación de la simiente de Dios. Con esto en cuenta, es interesante que la última palabra del libro es
simiente, Sera. La misma palabra que aparece en el libro de Ruth, la misma palabra que aparece en el libro de Génesis capítulo 3 y la misma palabra que ha sido tan importante en muchas otras partes. Este libro nos muestra un buen ejemplo de la sabiduría de los libros sapienciales. Como Ruth, Esther es un ejemplo de la mujer sabia. Este libro nos muestra la sabiduría de la providencia de Dios y la sabiduría de confiar en su providencia y su fidelidad. Vemos aquí también la fidelidad de Dios a preservar una simiente para la salvación de su pueblo, de todas las naciones. Dios obra por su pueblo y se convierte su dolor y su tristeza en alegría y gloria. Entonces, hagamos un ejercicio aquí. De ver la naturaleza tipológica del libro de Esther y del personaje de Esther. Entonces, en primer lugar, debemos notar algunos rasgos, es decir, descripciones en el libro mismo, que son importantes. También debemos considerar sus raíces. Okay. Vamos a sus rasgos, sus raíces. Bien. Pensemos de otra parte de los rasgos, su serie de eventos y su significado o como su importancia. Ok, cuando consideremos los rasgos del libro, podemos pensar de algunos detalles, algún lenguaje, ciertas imágenes que el libro usa para conectar estos eventos y la obra de Esther con otras obras divinas del Señor, como mencionamos ahí en el decreto, que lo conecta con el despojo de los egipcios, cuando Dios salvó a los egipcios, a Israel de los egipcios. También podemos pensar de la idea de respiro y la liberación. Respiro y liberación van a venir. Esa esperanza de que el pueblo está bajo opresión y espera la venida de una liberación. También el lamento bajo un decreto injusto en su contra, en contra de los enemigos, como Amán, que luchan contra el enemigo. Vemos esa imagen del lamento, los gemidos delante del Señor, como en el Éxodo. Hay muchas cosas ahí que nos conectan con otras historias. Y podemos agregar eso, esta idea de la serie de eventos. Tenemos, de hecho, es muy interesante. Esther y Mardoqueo 2 se presentan como José, conectados con José en algún sentido. Esther, en primer lugar, es levantada, exaltada a un lugar alta, en un lugar elevada, ¿cierto? Como reina, como José, ¿cierto? Al principio. Israel llega a Egipto y son honrados, es un lugar glorioso. Pero de ahí, debido a la obra de Amán, del malvado, ya a los judíos y el pueblo del Señor cae en desgracia y está al punto de ser destruido. Entonces, bajo esa opresión, bajo ese decreto, el pueblo gime, el Señor apunta a un libertador, ahora ella como el nuevo Moisés, quien libra a su pueblo de eso en una destrucción en que los enemigos son destruidos y sacan sus despojos y celebran el evento con una fiesta que van a celebrar todos los años. Entonces, es un orden muy parecido a su llegada a Egipto en gloria, su opresión bajo la maldad del rey, aunque aquí lo presenta como la maldad de Amán, manipulando al rey. Pero vemos la maldad oprimiendo al pueblo de Dios, los gemidos bajo esa opresión. Dios levanta a un libertador, el libertador obra, incluso se arriesga la vida, incluso se presenta delante del rey, arriesgándose la vida para ser la fuente por la cual Dios trae, el medio por el cual Dios trae la salvación de su pueblo, que se presenta en la destrucción de los enemigos, los despojos de los enemigos y
se celebra con una fiesta anual en el cual se celebra la salvación del Señor. Entonces, hay un orden de eventos muy parecido al Éxodo. Entonces, debido a eso, esta historia parece ser una historia tipológica que sigue el patrón anterior que ya se ha visto en otros libros. Y ese Éxodo es usado en la historia de la conquista, en la historia personal de David, en los jueces, se usa ahí, en las promesas de los profetas, a la esperanza del Éxodo. Entonces, en un sentido, la tipología de Esther depende de la tipología del Éxodo. Eso, otro detalle en sus raíces es que el libro de Esther usa un tema común y interesante en las escrituras. Y eso es la idea de la mujer y la serpiente, la mujer y el enemigo. Hay varios textos en que vemos esa guerra entre la mujer y la serpiente como algo que, una manera en que Dios usa esas imágenes para hablar de esa salvación de la serpiente en otros textos. Entonces, un ejemplo clave es Débora y Jael, quien aplasta la cabeza de la serpiente y salva a su pueblo y trae paz a su pueblo en medio de su opresión. Entonces, Débora y Jael, en un sentido, Débora y Barak y Jael son en un sentido una inversión de la historia de Adán y Eva. Cuando Eva es como, en un sentido, fue engañada y fue en un sentido la fuente del pecado de Génesis 3. Débora y Barak invierten la imagen y ahora Débora es una mejor Eva. Débora se presenta como la Eva que no, no escuchó a la serpiente, sino ella y Jael aplastaron la cabeza de la serpiente. Son como una nueva Eva, la mejor Eva. Y de ahí al final del libro de Jueces, la misma imagen del enemigo aplastado en la cabeza, aparece una mujer aplastando la cabeza del enemigo. También en este libro vemos esta imagen. ¿Dónde vemos esa imagen aquí? ¿Qué sucede con el enemigo? Con Amán. Sí, es ahorcado. ¿Y qué significa ese ahorcado? Cabeza. Sí, su cabeza, él recibe la maldición. La maldición está puesta sobre él. Esa imagen de ser ahorcado es una imagen de la maldición, que esa imagen se une con la idea de la cabeza aplastada en libros como Josué 10. Josué 10, quien pone primero el pie sobre el cuello de los enemigos y de ahí los ahorca en un madero. Otra temporada, pensando de una serie otra temporada de este tema viene en la historia de Ra, que también es una mujer que trae liberación del pueblo de Israel en forma de los espías que son perseguidos por los de Jericó y a través de su obra, de su temor del Señor, puede librarlos de la muerte. ¿Otros ejemplos de eso? Esos son algunos de los más prominentes, sobre todo Débora y Jael, pero aquí Esther también. Ruth tiene algo de eso en su manera de entregarse al Señor, pero no se ve tanto en el contexto de enemigos. Ruth no tiene esa lucha tanto con enemigos como Esther, como Débora y Jael. Pero esto es un patrón de mujeres que Dios usa como una imagen de la mujer, la nueva Eva, quien aplasta. Incluso la idea de Eva, la reina sobre todo el mundo. Ella es la reina universal, quien destruye a la serpiente por golpearle en la cabeza y da salvación a su simiente. Entonces es una imagen muy, muy interesante. La serie de eventos muy parecido, algunas imágenes conectadas con el Éxodo y también ese significado, ese último punto que acabo de mencionar al final de mi apunte, la idea de que cuando pensamos de qué iba a suceder si Amán hubiera ganado,
Si Amán hubiera ganado, todo el linaje de Abraham iba a ser destruido. Sí, toda la simiente iba a perderse. Entonces notamos ese gran significado de lo que esto logró. Esto logró tipológicamente, tipológicamente logra algo que asegura lo antitipológico. No simplemente nos prepara para esto, pero sin este evento, lo antitipológico no viene. Si no fuera por Esther, en un sentido, por lo menos así lo presenta el libro. Si no fuera por el Señor providencialmente obrando para poner a Esther justo en ese lugar, justo en ese momento, la promesa no se habría cumplido. Se habría frustrado todo el plan. Entonces, es algo muy, muy interesante considerar esa idea del significado. Cuando tomamos un momento para pensar, ¿qué tan significativo fue esa amenaza? Esa amenaza que no simplemente iba a enviar los judíos a la isla de cosquillas perpetuas. No sé si han visto. Sí, ajá. ¿Han visto la VeggieTales? Sí. No. Sí. La versión ¿cómo se llama eso en español? Con el pepino y tomate. Bobby, Larry. Es una serie de niños, de historias bíblicas. Ah, sí. Ah, pues, eso es. Yo me criaron con eso. Pero, entonces, en la versión de esta, es animados y son vegetales, que son los personajes. Y en esta versión de la historia no van a matarlos, sino van a enviarlos a la isla de cosquillas perpetuas. Es un poco más domado para niños. Desde ahí el enemigo es enviado a la isla de cosquillas perpetuas. Y la reina es dispuesta porque no quiso hacerle un sándwich a él. Okay. Pero regresando a la idea, pero si tomamos en cuenta esa idea del significado, iba a morir el linaje, iba a morir el pueblo de Abraham, la descendencia de Abraham, la tribu de Benjamín, iba a morir. Esa conexión con la tribu de Benjamín nos conecta estamos hablando de los hijos de los patriarcas aquí. La simiente de Abraham está aquí. Y se va a perder, se va a destruir debido a la maldad de este Amán. Eso es otra conexión, ¿cierto? Con Faraón de Egipto, que eso era su intención. Se van multiplicando y vamos a destruirlos. Tenemos que destruirlos. Entonces, bótalos al río, mátalos cuando salgan del vientre. Tenemos que hacer algo para deshacer de esa bendición y avance de este pueblo. Tenemos que detener la bendición de este pueblo. Tenemos que destruirlos y esclavizarlos. Entonces aquí es aún más que simplemente esclavitud. Aunque obvio Faraón quería más que eso también, los mataba a sus hijos, quería deshacerse de ese linaje, que solo se quedan las mujeres y las mujeres se casan con los egipcios y de ahí ya se pierde por completo el linaje. Entonces aquí es una idea parecida, que va a destruir el linaje, pero Esther como, esa es otra imagen, las parteras. Las parteras también. Esther es como también las parteras, que son mujeres que providencialmente con un mayor temor al Señor que al rey, quiso arriesgarse la vida para poder salvar la simiente de Abraham. Entonces, mis hermanos, esos son algunos pensamientos e ideas sobre el libro de Esther. Y para concluir, lo apropiado de ese libro en ese contexto post-exílico. Obvio, es un contexto post-exílico. Ruth se pone en el contexto de los jueces, pero habla tan claramente a esa generación como habla a la generación del post-exilio. Pero este libro es del post-exilio para el post-exilio. Eso quizás es también otra conexión en la historia de los Ruth, Cantar, Eclesiastés, Lamentaciones, etc. Hay cierto orden cronológico también. Tenemos aquí el inicio del exilio en un sentido, el inicio de los problemas de la vida de Israel en el tiempo de los jueces. Y aquí el tiempo del exilio. También aquí la idea, aquí la gloria. Es interesante. Tenemos
muchos de los jueces aquí en Cantar tenemos varias conexiones con varias otras partes. Eclesiastés, la gloria del reinado salomónico. Lamentaciones, la destrucción de Jerusalén. Y Esther, el tiempo del post-exilio. Que sigue más o menos un orden cronológico de la historia de Israel. Entonces, al hacer eso, vemos que esta historia da esperanza al pueblo en medio de su exilio, en medio de la opresión de sus enemigos. Como hizo con Esther, Dios va a levantar al libertador. Dios va a enviar el respiro a su pueblo. Dios, aunque no se vea, aunque su templo no esté ahí, aunque no podemos decir, ahí está nuestro Dios, Dios guarda sus promesas. Dios es fiel. Aunque no vemos su mano tan claramente como antes, Dios sigue cumpliendo sus promesas. Aunque no podemos decir, aquí está. Quizás incluso parte de eso comunicada por la ausencia del nombre divino en el libro. Pero Dios es tan activo, aún en medio de los momentos oscuros, aún en medio de esos momentos irónicos a través de su providencia, asegurando, cumpliendo sus promesas, asegurando la venida de liberación, aunque no podamos ver su mano de manera clara.